a lo largo de esta semana trabajaste mucho y tomaste contacto con Guillermo Alonso Sarquís. ¿Quién es? Exactamente, Guillermo Alonso Sarquís vive en España, es un ex hombre de la Fuerza y escribió el libro TC-48, el viaje final de los cadetes, donde recoge esta historia que no tiene respuestas hasta ahora. Vive en España, Sí, ahí nos está escuchando. Guillermo Alonso Sarquís, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Daniel. Un gusto escucharlos. Bueno, el tema está planteado, hay un montón de datos, pero nada mejor que esta conversación que sigue ahora entre vos y Daniel. Guillermo, primero, ¿qué te llevó a hacer este libro? Bueno, en el año 2019 me retiré de la Fuerza Aérea después de 35 años de servicios y en un momento de mi carrera me llamó la atención precisamente el desconocimiento que existía no solo a nivel nacional, sino a nivel institucional sobre este accidente y el tema precisamente no solo por la cantidad de víctimas, sino por el hecho de la desaparición, o sea, un accidente sin respuestas. Y bueno, una vez que accedí a mi retiro, comencé la investigación como una forma de resolver lo que en su momento realmente me había perturbado. Y bueno, desarrollé una investigación de 5 años hasta que bueno, la pude plasmar en el libro que apareció el año pasado. ¿En qué te basaste para esa investigación? Porque los testimonios son escasos. Eh, no, uno cuando hace la reconstrucción histórica va tomando testimonios, o sea, de personas, o sea, que todavía han sobrevivido a los hechos, testimonios que perduraron gracias a otras investigaciones, gracias a los medios periodísticos, y también una búsqueda muy minuciosa de tratar de rescatar los documentos que en gran medida también se perdieron. Y bueno, también un trabajo muy minucioso de todos los archivos periodísticos, incluyendo, por supuesto, el que recién pasaban en el aire, de aquella entrevista de abril del 68 de julio. Todo fue juntado. ¿Y qué pasó con el TC-48? Bueno, hay una historia conocida, que es la que año a año se repite, básicamente del accidente, aquel 3 de noviembre, aquella búsqueda de una semana, de los restos que aparecieron en el mar, de una primera investigación que dijo que el avión inmediatamente después de lanzar la emergencia había explotado sobre el mar y que no había forma de encontrarlo. Después la historia también que se conoce de la búsqueda incansable de los familiares hasta el año 68 en Costa Rica, porque comenzaron a aparecer indicios de testimonios básicamente que el avión había sobrevolado, había llegado a tierra firme y había sobrevolado Costa Rica. Y comenzaron a aparecer también indicios como esta carta donde se hace una confesión, se podría decir, sobre la cédula de cadete Huistaz. Y lo más llamativo en el mismo mes fue el testimonio de un piloto civil, Álvaro Proti, que revelaba en una revelación de que él había tenido una comunicación con el avión en emergencia hasta media hora después del momento en que supuestamente había explotado. O sea que ese tiempo daba para que el avión hubiese llegado a la costa. Perdón, Guillermo, para dar un poco más de cuerpo informativo a este dato fundamental que relatabas recién, Álvaro Proti era piloto de Líneas Aéreas de Costa Rica, de la empresa que en ese momento volaba de Costa Rica a Miami. Sí, sí, así es. Y dio un testimonio, bueno, que o sea, por su profesión era incontrastable. O sea, había que creer sí o sí. O sea, por un lado los investigadores desconfiaban o descreían totalmente de los testimonios de tierra, porque los descalificaban por ser o campesinos o indígenas, o sea, descreían de ellos. Pero en este caso, el testimonio de un piloto y su copiloto tuvo que ser tomado en cuenta. Pero aún así, a pesar del testimonio y la posibilidad real de que el avión alcanzó la costa,
se siguió sosteniendo oficialmente que el avión había caído en el mar intentando llegar a Puerto Limón, que era su destino declarado en la emergencia. Nosotros vimos con Daniel Este, un documento muy largo, un video que se caracteriza porque es mudo, no tiene sonido, no tiene audio, ¿no No es tiene cierto, audio, Daniel? nada de audio. Que concluye, se ve que es una tarea conjunta de oficiales de la Fuerza Aérea Argentina y de oficiales norteamericanos, incluso con distinta indumentaria. En el medio aparece un civil, un hombre vestido de traje, y nosotros lo identificamos porque se trataba de un periodista argentino que a la sazón desempeñaba las funciones de embajador argentino en Panamá, Rodolfo Valtierres. En ese video, que dura sí, más de media hora, al principio se ve que flotan en el agua los salvavidas Salvavidas naranjas. de color naranja y que los rescatan y después en esa reunión de la Fuerza Aérea de ambos países los están observando y los analizan. Es decir, algo encontraron. sí, lo que se encontró fueron elementos del pasaje, o sea, prendas personales, los salvavidas, lo que iba en bodega, se podría decir, pero no se encontraron ni restos estructurales de la aeronave, ni ningún cuerpo humano. Entonces, eso también fue tenido en cuenta por los investigadores posteriores, cuando a partir del 68 hubo una tercera comisión en forma secreta, comienza a revisar cada parte del accidente. Lo que se puede visualizar en ese video, un video de la USAF, donde lo vemos al embajador Rodolfo Valtierre, donde vemos a las autoridades, tanto de la Fuerza Aérea Argentina como de la USAF, es lo que están observando de los salvavidas, donde aparentemente algunos tienen mordedura de tiburones. Entonces, todo eso les hizo creer en su momento o les ayudó a sostener la primera hipótesis que habían formado de que el avión había caído en el mar y que los restos humanos o estaban atrapados en el fuselaje, en el fondo del mar, o habían sido devorados por los tiburones. ¿Y Pero todo por qué esto, los tripulantes del TC-43 siguieron, se habían enterado o no del accidente del TC-48? ¿Por qué el T-43 siguió de largo? ¿No se habían enterado? ¿Ocultaron la noticia? bueno, esta es una parte muy controvertida de la historia, pero la tripulación del T-43 y las autoridades que iban a bordo tuvieron casi inmediato conocimiento de la emergencia, alertados por las torres de vuelo y los controles de área de Tegucigalpa, de que el avión estaba en emergencia, que el avión estaba en problemas y bueno, aún así tomaron la decisión de continuar el vuelo. En la investigación, el argumento que básicamente se sostuvo, digamos, para defender esa posición de continuar el vuelo, era que estaban volando en medio de una tormenta y que resultaba peligroso el invertir el rumbo. Pero bueno, sigue siendo una decisión muy, muy cuestionada, porque hubiese permitido saber, bueno, realmente cuál fue el destino final de la aeronave, del TC-48. Ahora siempre se dice que el mar devuelve lo que se lleva. Es increíble que no hayan aparecido restos humanos o que a esta altura de los adelantos tecnológicos no se lo pueda detectar. Bueno, esa es la historia que revela el libro, porque después de aquella entrevista de abril del 68, se produce en Argentina un cambio muy relevante de autoridades militares, de los comandantes, y asume como comandante de la Fuerza Aérea en agosto del 68, o sea, pocos meses de que fuese esa entrevista y que la Fuerza Aérea reiterase que el avión había caído en el mar. En agosto del 68 hay un relevo de comandantes, asume el brigadier Martínez Subiría, y él decide reiniciar la investigación. Y esto es la parte, se puede decir, que desconocida, que la revela el libro, y es así como se conforma una tercera comisión investigadora que vuelve a hablar con los familiares, les promete una investigación a cambio del silencio mediático, por eso en ese periodo no aparecen noticias de la búsqueda, los familiares cumplen con este silencio para evitar por parte de las autoridades militares, y bueno, tenemos que recordar que desde el año 66 ya imperaba un gobierno dictatorial en la Argentina, del general Onganía, ¿no es cierto?
Pero bueno, tuvo lugar esa tercera investigación, desde el año 68 hasta el año 70. Y esta tercera investigación, que va a viajar a Panamá, va a obtener resultados realmente asombrosos. Entre los documentos que pude encontrar un memorándum del brigadier Rey, donde, por ejemplo, entre esta tercera hipótesis sostiene que el avión llegó a la costa, al límite entre Panamá y Costa Rica, y que estaba intentando regresar a la zona del Canal de Panamá, o sea, a la base Howard, para recuperar la aeronave. Esto significa que en un primer momento se había solucionado parte de la emergencia y que la nave estaba regresando, y en ese proceso de regresar es que cayó, pero no en territorio costarricense, sino en Panamá. Hay una maraña de noticias y de sospechas y de presunciones, y en este territorio se puede incluir lo que se presume es el testimonio de Rafael, un joven, un niño indígena internado en un hospital de la zona selvática de Costa Rica, que dijo que cerca de donde él vivía había visto mucha gente igual y todos con pelo corto. Sí, el testimonio del niño Rafael, que ocurre en agosto del 67, es uno de los testimonios, bueno, que más, que más importancia tiene, no solamente por su condición de niño, por su condición un niño que estaba al borde de la muerte, y bueno, fue también lo que dio fuerza al gobierno costarricense para apoyar a los familiares en su búsqueda por las montañas, en este caso en la zona del Cerro Chirripó. Buscaron el Matama, buscaron un Chirripó, pero lamentablemente no encontraron en ese momento ningún objeto, ningún superviviente. Y bueno, a fin de ese año, cuando el gobierno costarricense decide también suspender cualquier ayuda, los familiares se encuentran sin medios y sin apoyo para poder seguir ingresando a las zonas dominadas principalmente por indígenas. Y ahí es cuando se puede decir que terminan las búsquedas de los familiares. Guillermo, ¿alguna vez habrá una Sí, respuesta concreta a esta historia? sí, o sea, si se persevera en la investigación, se puede continuar la búsqueda, y de por sí todos los indicios nuevos, la información nueva de esta tercera investigación nos dan verdaderas pistas que hay que comprobar en el terreno. O sea, hubo una primera investigación en el 65 que duró básicamente 3 semanas, una segunda que se hizo en el 66 que duró básicamente unos 3 meses, pero esta tercera investigación que revela el libro duró 3 años y por un equipo muy calificado. Lamentablemente a principios de los 70 se ve que la situación política de la Argentina hizo que no se continuase con la investigación y que no se llevase a cabo una búsqueda oficial, porque sí es en ese año 70, es importante decirlo, que Tomilchenko fue acompañado por 2 indios, cunas, y un especialista en supervivencia estadounidense, fue a Panamá y recorrió parte de la costa panameña intentando, en forma incansable como era él, encontrar los restos del avión y a su hijo, ¿no es cierto? Es también otra parte desconocida de la historia. Guillermo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Estamos muy impresionados por el contenido de tu libro, por todo esto que nos has contado. Y en realidad, hoy por hoy, han pasado tantos años, a nosotros lo que más nos conmueve es el sentimiento de las familias. Prácticamente ya son 3 generaciones. Vos mencionabas el apellido Tomilchenko, Bravio, Zurro, Viverti, Terradas, Leroy, Luna, Aguacil, en fin, a lo mejor muchos están escuchando, hijos, nietos, vaya a saber, una herida que sigue abierta. Guillermo, muchas gracias. Gracias a ustedes por difundir esta historia. Son desaparecidos, hay que seguirlos buscando, y bueno, todo lo que pueda ayudar a esclarecer esta tragedia va a ayudar a nuestra propia historia. Muchas gracias. De nuestro país. Guillermo Alonso Sarquís, desde España, el tema del TC-48.